conectados a Dios, en sintonía con el Santo Espíritu. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en otra emisión de esto que es En sintonía con el Espíritu. Como siempre estamos transmitiendo desde Radio Carisma Córdoba, desde Córdoba para Argentina y para el mundo. Quien les habla, Claudia Victoria Almagro, Fernando Sotelo en la co-conducción, Viviana Tusfeld en la intercesión. Nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir toda mi vida. También mi pensar y mi hablar. Mi sentir y mi caminar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven en esta tarde, hazte presente entre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a tomarnos, ven a unirnos con todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento y que nos escucharán después. Ven, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con fuerza y con poder entre nosotros. Ven, Señor, queremos escuchar y queremos entender tu palabra, Señor. Te invoco, Señor, con todo el corazón respóndeme, pues quiero observar tus preceptos. Yo a ti clamo, sálvame, pues quiero guardar tus testimonios. Me adelanto la aurora para clamarte, espero en tus palabras. Mis ojos se adelantaron a las horas y volví a meditar tu palabra. Por tu amor, Señor, oye mi voz, hazme vivir según tus juicios. Mis perseguidores se adhieren al crimen, pero se alejan de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Lo que hace tiempo sé de tu testimonio es que lo fundaste para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y bueno, continuamos en este clima de oración y vamos a invitar a quien hoy va a desarrollar este maravilloso tema de la oración en la tribulación, y estamos muy felices de que esté con nosotros y le agradecemos mucho por este tiempo, sabiendo todo lo que está trabajando para esta escuela, para la formación de todos los hermanos, ¿no? En la renovación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana González, la hermana Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo
están, hermanos? ¿Cómo están? Ahora los puedo saludar con las manos. A los que nos ven, a Con los las que nos manos, escuchan, podés hacer ceguitas con el como la mona, ¿viste? corazón. Como la mona Jiménez a su público. ¿Cómo están, hermanos? Qué alegría. Qué alegría estar juntos en sintonía con el Espíritu, en Radio Carisma. Bendito sea Dios. Así que, bueno, muchos desafíos, ¿no? Esto de la escuela virtual. Me imagino que un trabajo adicional de lo que venías haciendo en la escuela antes. Sí, pero hermoso, hermosa experiencia. Hermoso, hermoso todo lo que va llegando de los hermanos. Se van uniendo de distintos puntos del país. Es una experiencia hermosa. Por eso creo que esto tiene la virtualidad, ¿no? Que nos comunica, parece desde todos los puntos, desde todos los confines de la Tierra. Es hermosa la virtualidad, la hemos redescubierto, porque creo que todos la teníamos un poco ahí en segunda, por decir así, Sí. y ahora comenzó a ocupar un lugar tan importante y nos damos cuenta realmente que es un instrumento de Dios para el anuncio, para la evangelización, para esto que ustedes hacen. Y bueno, en nombre de todo el ECA, agradecerles este servicio tan bello, tan bello, tan importante, que nosotros no tenemos idea hasta dónde llega, por ende, ¿no? Maravilloso servicio a cada uno de ustedes, de corazón. Muchas gracias. Esa es la realidad. Bueno, esto es una semilla que se siembra y el viento de la virtualidad la lleva, vaya a saber dónde, ¿no? Sí, así es. Nos ha tocado a veces descubrir gente que nos escucha en los lugares más insólitos o menos esperados. En España, en México, gente que escucha o descubre o le gusta algo de lo que hemos dicho. Y bueno, esa es la misión en realidad. Uno tira la semilla al viento y el viento la desparrama y caerá donde Dios quiera. No somos nosotros los que la dirigimos. Nosotros solamente la tiramos al viento. Así que bueno, bienvenida al programa, Adri. Gracias, gracias, gracias. Es un placer que estés con nosotros, la verdad. Y para mí es una alegría estar con ustedes, que los quiero tanto, tanto, de corazón. Los que estamos aquí, que nos estamos viendo, y los que están detrás de escena, pero cumpliendo un servicio precioso en Radio Carisma. Claro, la Cecilia que está ahí moviendo los hilos. Exactamente. Sí. Por ejemplo, de Cecilia hace que me vea más joven, ¿no? No sabés la enorme importancia que tiene la Cecilia en la radio. Hace el lifting Claro, hace espiritual. lifting de la imagen, sí, señor. Está así bueno. es. Está bueno. Bueno, hermoso, hermanos. Hermoso, y un tema que hoy nos toca, un tema que es todo un desafío. Recién Fer habló de quienes nos escuchan en distintos lugares del mundo, o puede ser de Latinoamérica, del país, pero también quienes nos escuchan desde una postración de una cama, desde los hospitales, los hermanos que están privados de su libertad. La radio es comunicada a todos, y nosotros no tenemos idea cuántos hermanos reciben esta fuerza desde el dolor, desde la postración, desde la enfermedad, más en este tiempo que estamos viviendo tan duro, donde hay tantos hermanos que necesitan esa palabra, esa fortaleza. Por eso a todos esos hermanos, bueno, tenemos la gracia que está Vivi, me imagino en consonancia con cantidad de intercesores, pero ella es el rostro visible. Pedirle que ores, Vivi, con todos los intercesores, sí, realmente por los que están sufriendo, no solo el golpe del COVID, de esta pandemia, sino también de otras enfermedades. Sí. De gente que está con cáncer, que está sufriendo
porque no tiene lugar quizá no tiene cama y necesita una cirugía urgente, una operación, mamás que dan a luz y que sufren horrores, el miedo por el contagio del COVID. O sea, este es un tiempo difícil. Sí. Y hacerle sentir a todos que estamos todos hermanados y fraternizados por algo que nos viene de lo alto precisamente, que es esa comunión del Espíritu, que para que todos tengan esa esperanza, ¿no? Que el Señor está con nosotros, que el Señor está. Él es nuestra esperanza y nuestra vida. Amén. Bueno, precisamente de eso, ¿no? A veces parece o sentimos que no está con nosotros. Porque cuando las papas queman, ¿no? Y nos toca dar un mordisco a la papa caliente, nos parece que no está, que se fue, que se olvidó, que está mirando para otro lado. Y de eso se trata hoy un poco el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con un Dios que parece que está ausente en los momentos más complicados de la vida? Me parecería muy bueno que se vuelva a leer el Salmo. ¿Les parece que lo volvamos a escuchar el Salmo? ¿Querés que lo leamos de nuevo? Sí, sí. Bueno. El Salmo que hoy vamos a tratar, que precisamente habla del tema que nos aboca, que es la oración que precisamente hace el salmista en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación. Dice la palabra: te invoco, Señor, con todo el corazón respóndeme, pues quiero observar tus preceptos. Yo a ti clamo, sálvame, pues quiero guardar tus testimonios. Me adelanto a la aurora para clamarte, espero en tus palabras. Mis ojos se adelantaron a las horas y volví a meditar tu palabra. Por tu amor, Señor, oye mi voz, hazme vivir según tus juicios. Mis perseguidores se adhieren al crimen, pero se alejan de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Lo que hace tiempo sé de tus testimonios es que los fundaste para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, estamos aquí entonces junto a Jesús, junto a nuestro Señor, que es el que es quien nos va a adoctrinar. Recién les decía a los hermanos, en un bloopers que me sucedió a mí, pero no viene al caso ahora comentarlo, pero les decía, ¿qué sería de nosotros sin esa asistencia del Espíritu? Cuando a veces hay tanto cansancio. El cansancio puede venir por múltiples causas, ¿no? Múltiples facetas. Si vamos a hablar de lo que es el cansancio, que a veces a mí me aqueja el cansancio, es mi aguijón, podría decirse, ¿no? Y el de otros hermanos puede ser otro. Pero es impresionante cómo cuando se ora, un solo clamor al Espíritu, y quien está siente en el corazón el traspaso del Espíritu, siente en el corazón que es el Señor. Estamos caminando en la Pascua, caminando con Jesús resucitado. Ese Jesús que viene precisamente en este domingo, vamos a leer el final de ese camino de los discípulos de Maús, lo que a ellos les queda en el corazón, el final de los versículos. Pero si recordamos el momento en que el Señor se les aparece en el camino, ellos estaban atribulados, estaban con un sufrimiento desgarrador, sin fuerzas, sin esperanzas, desanimados,
Y el desánimo, la tribulación, el cansancio, la desesperanza provoca precisamente, provoca ese sinsentido que muchas veces, mejor dicho, muchísimas veces, nosotros vivimos en nuestra vida. Así estaban los discípulos de Jesús. Pero de repente viene el Señor, que es lo que decía recién cuando orábamos, ¿no? Viene el Señor y todo cambia. Lentamente va cambiando. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos a veces agotados? Se escucha una canción al Espíritu, un vive Jesús, como recién escuchábamos, y el corazón empieza a inflamarse y nos damos cuenta que es el Señor. Como decía Pedro, como dijo Pedro, es el Señor, ¿no? A sus compañeros. Bueno, por eso todo lo que hoy se diga es el Señor, el Espíritu. Y todas las pobrezas son nuestras. Pero bendito sea Dios que obra en medio de la pobreza, de la debilidad, de esta precariedad que somos, que es imposible contener el misterio. Es imposible poder asomarnos a decir algo de tanta grandeza como es la palabra viva de Dios. Bueno, hermanos, entonces, hoy nos une un tema bellísimo, la oración. Esa oración en la tribulación surge de este salmo, que si ustedes miran el Salmo 119, es largo, pero largo, ¿no? ¿Por qué? Como decía Fer, podemos hundirnos en este salmo. Podemos decir que podemos hundir toda nuestra vida en este salmo. Y es tan largo que está por partes, ¿no? Cabe todo el abecedario por parte en este salmo, porque de la A a la Z, porque es maravilloso. Pero nosotros hemos tomado una partecita, que fue la que el Espíritu suscitó a los hermanos de Radio Carisma para que nosotros, en sintonía con el Espíritu, desglosemos, que son los versículos del 145 al 152 del Salmo 119. Nosotros lo vamos a desgajar al Salmo, lo vamos a sondear en tres grandes partes. La primera parte, que es el comienzo de los versículos 145, 146 y 147. Esa va a ser la primera parte que vamos a meditar. El clamor. Clamo de todo corazón, el clamor en medio de la tribulación. Después, la segunda parte, la vamos a desgajar del versículo 151. Tu Señor está cerca. Tu Señor está cerca. Ese versículo y todos tus mandatos son auténticos. Y la tercera parte la vamos a sacar del medio del versículo 148 al 149 y vamos a hablar de la espera, de esa espera en la palabra del Señor. ¿Qué significa esperar en sus palabras? Entonces, volvemos a repetir. Vamos a partir del clamor, vamos a pasar por la cercanía de Dios. ¿Qué es esa cercanía de Dios a nosotros? Y vamos a quedarnos en el centro, que es esperar en sus palabras.
y ese esperar en sus palabras nos va a llevar a meditar en la paciencia. Por eso hoy a mí me acompaña el Cristo de la paciencia, el Jesús de la paciencia. Porque hoy, si bien aquí tengo a San José, a mi izquierda y a María a mi derecha, Jesús, el Jesús de la paciencia, es el que ora al Padre en medio de la tribulación, el que no se cansa de pedir que se haga su voluntad y no la suya. Bueno, hermanos, tenemos mucho por meditar y lo vamos a hacer dinámico y lo vamos a hacer en comunión con los hermanos y con la oración y el canto. Para que estemos activos en este momento. Así que, Claudi, te doy espacio para adentrarnos en el comienzo de esto. Pasa, Jesús, pasa por tu pueblo. Sana, Señor, alivia a los enfermos. Pasa, Jesús, pasa por tu pueblo. Sana, Señor, alivia a los enfermos. Tú eres el médico, Señor, de nuestro corazón. Y sanas con tu amor. Tú eres el médico, Señor, de nuestro corazón. Y sanas con tu amor. Sana, Señor, sana nuestras almas. Sana, Señor, todos los recuerdos. Limpia, Señor, nuestros pensamientos. Limpia, Señor, nuestro corazón. Tú eres el médico, Señor, de nuestro corazón. Y sanas con tu amor. Tú eres el médico, Señor, de nuestro corazón. Y sanas con tu amor. Gracias, Jesús, por tus maravillas. Gracias, Jesús, porque estás sanando. Gracias, Jesús, por tu gran perdón. Gracias, Jesús, por todo tu amor. Tú eres el médico, Señor, de nuestro
Señor, de nuestro corazón y sanas con tu amor. Bendito sea, Señor. Bueno, hermanos, clamo de todo corazón, versículo 145. Clamo de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco, sálvame. Hermanos, podríamos preguntarnos con este gran título de hoy, de esa oración en la tribulación. Tenemos que partir volviendo a recordar o volviendo a profundizar. ¿Qué es orar? Porque si decimos que debemos orar como el salmista clama en medio de la tribulación. Clama de todo corazón. Es una oración afectiva. Es una oración que tiene 3 características importantísimas que nosotros debemos preguntarnos si nosotros las tenemos. Una de esas características es la fe. Nunca nos vamos a cansar de decir que si no oramos con fe, nuestra oración es vacía. Es imposible que llegue al corazón de Dios una oración que no tiene fe. La segunda característica de esta oración es la perseverancia. Tocar a la puerta, tocar y tocar, llamar y llamar, una y 1000 veces. Perseverancia. Y la tercera característica de esta oración es el coraje, la valentía. Vamos con la primera. Podemos decir que todos sabemos que hay que orar con fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, todos, hermanos, sabemos que tenemos que orar con fe. Pero cabe preguntarnos realmente, ¿he descubierto que mi oración es con fe? ¿O me he acostumbrado a creer que mi oración es con fe? Muchas veces la oración, que es oral, vocal, se podría decir vocal, nosotros en nuestros grupos de oración alabamos, bendecimos, cuando estamos en comunidad. La oración vocal del hermano va suscitando en el corazón un avivamiento de la fe. Pero cuando nosotros retornamos a nuestros hogares, que es donde la fe se pone en obras, que es donde muchas veces estamos solos, aunque estemos aunque estemos en familia, pero uno siente en el corazón una soledad, donde ya no está el grupo de oración con su ministerio de música, sus intercesores, donde nos sentimos que estamos con el corazón en su estado real y que nos miramos en un espejo, que es nuestra propia alma, y ahí se pone al descubierto nuestro ser. Y en ese momento puede que venga la nostalgia o puede que venga esa duda, hasta duda, porque vuelve el dolor otra vez, ¿no? Volvemos a sentir que toda esa fuerza que teníamos en el momento de la oración, cuando llego al hogar, cuando estoy en mi realidad o en ciertos momentos donde de nuevo toca
la prueba, como tan bellamente lo desentrañó Gabriel en uno de los programas En Sintonía con el Espíritu, ahí, hermanos, es cuando el corazón se pone a prueba delante de Dios. Y donde debemos preguntarnos, ¿realmente mi oración, la que recién alabó, bendijo, la que proclamó con los labios, la que fue oral con todas sus fuerzas, ahora en la interioridad de mi ser, sigue teniendo la misma fuerza, la misma convicción, la misma fe? Hay muchas citas donde Jesús en la palabra, en los evangelios, nos lleva a la cotidianidad de nuestra vida, a lo cotidiano de nuestra vida. Es impresionante cómo los evangelios narran acontecimientos, pero acontecimientos, podríamos decir, familiares, caseros, que van ocurriendo en el camino. Uno de ellos se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Jesús, lo buscamos, los que quieren, Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Dice, Jesús se traslada a Galilea. Había declarado que un profeta no recibe honores en su patria y llega a un lugar que él ya había estado antes, que era en Cana, donde había hecho el gran milagro en las bodas de Cana. Dice que donde había convertido el agua en vino, en ese lugar en Cana había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. En Cafarnaúm. Su hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Recuerden, hermanos, que quien les sale al encuentro es un funcionario real, un pagano, un hombre que no conocía la fe de Jesús. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario real que sabía lo que era dar una orden y que sus súbditos hicieran lo que él le decía, le dice, Señor, así, el funcionario actuó como funcionario. El funcionario le da una orden a Jesús. En esa súplica le da una orden, hermanos. Parece hasta irrespetuoso, podría decirse. Señor, baja antes de que muera mi muchacho. O sea, Jesús le está diciendo, si ustedes no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario como si no lo hubiera escuchado. En respuesta le da una orden a Jesús y le dice, Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Ahí nomás Jesús le dice, tranquilo, tu hijo está vivo. El hombre creyó, dice la palabra. El hombre creyó y se puso en camino para volver a su casa, donde se encuentra con el milagro. Otro texto parecido es el de la mujer, que también pide por su hija. En ambos textos, y en cantidad de textos, donde hay un clamor, donde hay una súplica, antes de obrar el milagro, Jesús pide una fe carismática, una fe de credibilidad hacia él, Cristo Señor.
O sea, Jesús obra mediante la fe. Jesús obra en la tribulación, en el dolor, en la enfermedad, mediante la fe. Por eso, ¿recuerdan ese texto? El del hijo endemoniado, ¿no? Dice otro padre, el del hijo endemoniado, cuando Jesús respondió, todo es posible para el que cree. Y el padre, el papá del hijo, le dice, yo creo, pero aumenta mi fe. Ese texto está en Marcos 9, 23 al 24. Orar con fe en todo lugar, tanto cuando estamos en un grupo de hermanos como cuando estamos solos en medio del dolor. No permitir que la fe se convierta en un hábito. No permitir jamás que la fe se convierta en un hábito. Tenemos que tener conciencia de que el Señor está escuchando nuestra oración. Conciencia de que el Señor siempre escucha mi oración y que no depende de mis méritos ni de cómo yo haga la oración. Porque lo importante es Él. Es Él. Me viene un testimonio reciente que viví anoche. Anoche un hermano, un amigo de aquí de Vialet, que por casualidad lo llamo, me comunica, hacía 1 año y medio que no lo veía, me comunica que tiene un cáncer totalmente avanzado y que tiene metástasis en todos los huesos y en el cerebro. Un hombre lleno de vida, un hombre lleno de fuerza. Hermanos, yo ahí dejé todo y fui a verlo. No, y realmente fue un impacto en mi corazón. Y de paso les pido que oren por él. Se llama Daniel, para que oren por él. Se le detecta el cáncer ahora se le detecta el cáncer, o sea, a fin de año, los primeros días de diciembre. Él, por supuesto, que acude al médico ya en un límite de dolor físico, porque no es de ir al médico, y se encuentra con esto, y estamos en abril, y él está en esta situación. Y en medio del diálogo, él me dice esto, no puedo orar. No puedo orar, hermana, me dice, no puedo orar. No, por el momento no recuerdo ni el Padre Nuestro. Y yo, hermanos, sinceramente conmovida, le decía, tu vida es en este momento la oración. Y le dije, ¿vos creés en esto? ¿Que tu vida es la oración? ¿Vos creés en esto? Ya no depende de lo que digan tus labios. Es tu vida en oración. Es una súplica tu vida. Y el Señor está aquí. Oré con él y prometí ir a verlo lo más que pueda. Lo más que Dios me lo permita. Y estar con él. Que después vamos a hablar de esto también. Vamos a hablar de este tema. ¿Y por qué hago mención de lo de Dani? Porque precisamente él me decía esto de recién, cuando no depende de lo que nosotros digamos la oración. La oración es una oración de clamor del alma, donde todo mi ser se fía de Dios
creo en Él. Primera característica. Segundo, la perseverancia. Algunos piden, o sea, siempre pedimos, muchos piden. Muchas veces somos ya demasiado pedigüeños en la oración. Y la gracia no llega. Es el gran, digamos que es la encrucijada de todo cristiano. Pido, pido, pido y la gracia no llega. Múltiples y millones de testimonios. Ahí se encuentra el misterio de Dios y el alma, hermanos. Y para los que siguen escuela de formación, este año, en formación permanente, vamos a hablar de este tema de la oración en forma exhaustiva. Vamos a hablar de los grados de la oración. Vamos a hablar de la pedagogía de Dios en medio de la oración. ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Será que es lo que me conviene? Y alguno podría decir, pero ¿cómo, Adriana? ¿Cómo no me va a convenir la salud? ¿Cómo no me va a convenir estar sano? Estar sano, vigoroso, trabajar. ¿Cómo no me va a convenir tener un trabajo? ¿Cómo no me va a convenir que pase todo este virus espantoso y podamos estar juntos cara a cara? Y mi pregunta es, ¿y qué se esconde detrás del misterio divino cuando no llega en forma, podría decir, veloz lo que le estoy pidiendo al Señor? ¿Por qué el Señor nos dice, pidan y se les dará? Llamen a la puerta y se les abrirá. El mismo Jesús nos enseña la parábola de ese señor que va donde el vecino a pedir pan a medianoche y que desde adentro el dueño le dice, no, estamos durmiendo, no nos molestes, ve. Y el vecino insiste. Entonces el dueño de la casa dice, bueno, me levanto, le doy el pan porque si no, no voy a poder dormir. En pocas palabras. Lucas 11, 5 al 8. El otro caso, la viuda con el juez injusto. Insiste y obtiene lo que pide. Lucas 18, 1 al 8. ¿Qué pedagogía se encuentra en este misterio? Indudablemente, un crecimiento para nosotros. Un crecimiento para la propia alma, hermanos. Un crecimiento de fe. Un crecimiento en las virtudes. Un crecimiento en la paciencia. Un crecimiento en la caridad, en la esperanza. La perseverancia nos hace humildes, hermanos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a quererlo todo ya, al momento. Pero sin embargo, la perseverancia, y los que saben de qué estoy hablando, porque le ha costado años conseguir una gracia, conseguir la conversión de un ser querido, obtener una gracia que tanto se esperaba, personal de sanación interior, conseguir el perdón, poder perdonar, poder aceptar el pasado. Los que saben de qué estoy hablando se van a dar cuenta del crecimiento interior que han tenido en su corazón. Y la pedagogía divina se manifestó en eso. ¿Vieron cuando nosotros, bueno, yo como docente lo veo con los alumnos,
Pero a veces uno nota que los padres actuales en la educación de los hijos, hay padres donde le dan todo a los hijos. Hay padres, y alguno que me esté escuchando seguramente está diciendo, soy yo, ¿no? Porque tengo pila de testimonios. O madres que dicen, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces le doy todo lo que me pida. Y cuanto antes, mejor. Yo muchas veces les digo, ¿y cuánto conseguiste en tu camino de dolor, de perseverancia en el sufrimiento? Y vos le estás privando a tu hijo de esa gracia, al dárselo todo. Y después vienen las consecuencias. Tu hijo, tu hija, no van a saber lo que es esperar. No van a saber lo que es el trabajo arduo del alma. Y muchas veces esos padres me dicen, es que a veces tengo temor que me dejen de amar. Eso es imposible. Eso es imposible. Dijimos al comienzo, cuando hablamos del clamor, orar con fe, orar con perseverancia, y la tercera, orar con valentía. Tercera característica. Tercera cosa que Dios quiere en la oración, valentía. Alguno podría decir, ¿por qué esa característica, habiendo tantas? ¿Se necesita valor para rezar y estar ante el Señor? Hermanos, ¿se necesita valor? Por supuesto que sí. El coraje de estar ahí pidiendo y yendo adelante, casi, podríamos decir como, no quiero ser irrespetuosa con el Señor, pero como molestando al Señor, ¿no? Casi hay una familiaridad de que con mi valentía y mi coraje como que lo molesto al Señor, de tanto que imploro, suplico, persevero. Por supuesto, con amor y respeto, con santo temor. Este fue el coraje de Moisés ante Dios. Cuando Dios quiso destruir al pueblo, eso está en Éxodo 32, 7 al 14, Dios quiso destruir al pueblo, porque mientras estaba Moisés con él, el pueblo se había cansado de esperar que baje Moisés de la montaña y pegaron un vuelco total. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. El mar se abrió y el pueblo pasó, el mar se abrió y el pueblo pasó, y los israelitas alaban al Señor, y los israelitas alaban al Señor. Para el hombre con fe, Dios abre caminos, para el hombre con fe, Dios abre caminos. El mar se cerró y Egipto se ahogó, el mar se cerró y Egipto se ahogó, y los israelitas alaban al Señor, y los israelitas alaban al Señor. Para el hombre sin fe se cierra el camino,
Para el hombre sin fe se cierra el camino y los israelitas alaban al Señor. Y los israelitas alaban al Señor. Quedamos en Moisés. Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Y ahí Moisés le comienza a decir al Señor, le comienza a recordar al Señor sus promesas hechas a Abraham, Isaac, y al último le arrebata a Dios, como diríamos, el cambio de humor, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dijo: yo encenderé mi ira contra este pueblo que adora a los ídolos. Pero ante las palabras de Moisés, dice el versículo 14, y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Es decir, que Moisés hace arrepentir a Dios de su amenaza. ¿Cómo lo logra? Con la valentía de su oración. Porque es valiente, porque tiene coraje. Lo mismo Abraham. Cuando negocia la salvación de Sodoma, que dice: y si fueran 30 los justos, y si fueran 25, y si fueran 20, y si fueran 10, ahí está la valentía, hermanos. Esta virtud de la valentía es necesaria. Fe, esperanza, fe, perseverancia y valentía. En estos días, en este tiempo, es necesario orar cada vez más con estas tres virtudes. Y que el valor realmente, nos dé la gracia de la certeza de la cercanía de Dios. Que sería el otro punto que tenemos que analizar, la cercanía de Dios. ¿Recuerdan cuando nosotros comenzamos meditando el Salmo, que dijimos que lo íbamos a desgranar? Comenzamos diciendo, primero vamos a hablar sobre el clamor, la oración que hace el salmista. Y en segundo lugar vamos a hablar de ese versículo 151 del Salmo 119, que dice: tú, Señor, estás cerca. La cercanía de Dios, certeza de que el Señor está cerca. También, por eso el Antiguo Testamento, hermanos, es increíble cómo se familiariza con ese rostro de Dios Padre. También en Deuteronomio 4:7, Moisés dice: ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Puede alguien tener un Dios tan grande que esté tan cerca a la vez? Tan grande, tan omnipotente y tan cerca siempre que lo invocamos. ¿Y por qué Moisés reflexiona en esto? Porque se da cuenta que Dios, el Dios de las promesas, es el que se hace presente, acompañando al pueblo de Israel en el desierto, a través de la nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, el maná cuando cae del cielo y no tienen que comer y no tienen con qué alimentarse. Es decir, la imagen de un Dios que protege a su pueblo, que en medio de la tribulación que significaba el desierto, es un Dios que protege, que camina con su pueblo. No es un Dios que deja simplemente prescripciones escritas en tablas, ¿no?, de la ley.
sino es un Dios que acompaña, que se preocupa, que sigue adelante con el pueblo. Camina, está cerca, susurra, se manifiesta. Y fíjense cómo cada vez que el pueblo decae en su fe, que por momentos está el enojo de Dios, hay un intercesor, que es Moisés, que media, que está como mediador entre Dios y su pueblo. Esta es la gran misión de nuestros intercesores. Aquí tenemos a Vivi, tenemos a nuestra hermana Lili en su ministerio, en su gran ministerio de intercesión, y tantos hermanos, que bueno, sería innumerable contarlos, ¿no? Y tantos hermanos en el mundo que interceden con oración, ayuno, sacrificio, ofrenda. El nuestro es un Dios cercano. Como dice el Salmo, tú, Señor, estás cerca, cercanía de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre a esa cercanía? Escuchen bien, voy a nombrar dos actitudes que tiene el hombre. La primera respuesta del hombre. Mientras Dios se hace cercano, el hombre se hace lejano. Hay una actitud en el hombre, por su propia naturaleza, de no proximidad. Muchas veces decimos, Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Somos nosotros los que estamos lejos. Los que no estamos en sintonía con el Espíritu. Los que no estamos en sintonía con el Espíritu. Nuestra respuesta, como la de Adán y Eva, en esas 2 páginas de la Biblia están las características del hombre, de cómo reacciona, es alejarnos. Nos alejamos de Dios. Él se acerca, lo crea, lo plasma, insufla aliento de vida y el hombre se aleja, se distancia. Cae en el pecado y por vergüenza se esconde. Se esconde de la cercanía de Dios por vergüenza, hasta tal punto que Dios lo tiene que salir a buscar. Lo busca. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Y cada uno podríamos poner nuestros nombres. Porque ha pecado el hombre. Y el pecado nos lleva a la no cercanía. Y muchas veces, como necesitamos buscar un culpable, ese pecado nos lleva a hacer una teología basada solo en un Dios juez. En un Dios juez. Por eso me escondo, porque tengo miedo de Dios. Porque tengo miedo de Dios, del rigor de Dios. Y empiezo a mirar a Dios con rigor, como que es el Dios del rigor, del castigo. Pero no es así. Nosotros ahí estamos haciendo una proyección de lo que nosotros somos de nosotros mismos. Como yo soy juez de mí mismo, como yo todo el tiempo me estoy acusando y me revuelco en mi miseria y no me perdono, así lo miro a él. Y dejo de verlo Padre, dejo de ver su cercanía. Esa es la primera actitud del hombre en contraposición a la de Dios, la no proximidad. Y la segunda actitud, que también está en los primeros, en ese capítulo 1 y 2 del Génesis, el hombre responde no solo con el alejamiento,
sino con una actitud de desamor terrible contra su hermano. Puede resultar duro lo que voy a decir ahora, pero junto con el pecado hacia Dios, en el primer capítulo del Génesis, seguidamente se produce otro gran pecado que es la muerte. Y en ese momento se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 9, lo que significa matar al hermano. Caín y Abel. No soy el guardián de mi hermano. O sea, él. Sería la no proximidad a Dios que provoca nuestro pecado y la no proximidad al hermano que provoca nuestro pecado. Dos características del corazón del hombre que acá son llevadas al extremo por el pecado de matar. Nosotros muchas veces decimos, no, nosotros no caemos en semejantes barbaridades, pero tenemos otras como es la indiferencia, la falta de perdón, la no proximidad al hermano, y cabe preguntarse si esas también, el catecismo lo dice, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de este mandamiento de matar, no matarás, nombra estos pecados, hermanos. Son una forma de herir, son una forma de herida profunda hacia el hermano. Dos actitudes que borran toda proximidad, todo sentido de proximidad a Dios. El hombre rechaza la cercanía de Dios. ¿Por qué? ¿No será porque él quiere ser amo de las relaciones? Y la cercanía siempre trae consigo que seamos humildes, que seamos a veces aparentemente débiles o vulnerables. Y el orgullo y la soberbia que tenemos es espantosa, entonces no queremos ser vulnerables, no queremos ser débiles, queremos ser omnipotentes. Es impresionante cómo sale a cada segundo la soberbia en nosotros. ¿Y acaso este Dios de la proximidad y la cercanía no se hizo cercano desde el comienzo? ¿No se volvió débil desde el comienzo en Belén, hecho niño en un pesebre? Y cuanto más cercano, aparentemente más débil se hace Jesús. Cuando viene a nosotros, a habitar con nosotros, se hace hombre, uno de nosotros, se hace pequeño, se hace débil. Y lleva esa debilidad hasta la muerte. Y la muerte más cruel, la muerte de los asesinos, la muerte de los más grandes pecadores, la muerte de cruz. La proximidad humilla a Dios. Se humilla Dios para estar con nosotros, para caminar con nosotros, para ayudarnos a nosotros. El Dios cercano, el Dios omnipotente y omnipresente, se hace cercano por la humildad. Él no está lejos, Él está cerca, está en casa, está en casa, está en casa. Y esto lo vemos permanentemente en Jesús en los evangelios. Dios hecho hombre, cercano hasta la muerte. Con sus discípulos, los acompaña, les enseña, los corrige, como un padre hace con sus hijos. Pensemos también en la cercanía de Jesús con los pobres,
los vulnerables, los angustiados, los enfermos. Jesús mira lo que nadie ve. Jesús no pasa de largo nunca, se detiene como el buen samaritano de toda la humanidad. Nuestro Dios está cerca, hermanos, y nos pide que estemos cerca de Él y entre nosotros. Que no nos alejemos unos de otros, que no nos alejemos, hermanos. Y en este momento de crisis por la pandemia que estamos viviendo, nos pide que manifestemos más esta cercanía, que la mostremos de otra manera. Quizá no podemos acercarnos físicamente porque nos vamos a contagiar, y eso no podemos. Pero sí podemos despertar en nosotros una actitud de cercanía a través de la oración, de la ayuda hasta monetaria. Hay muchas formas de cercanía. Hermanos, en este momento, y nombro lo monetario porque es una realidad. Nosotros muchas veces estamos muy cómodos y no sabemos la cantidad de hermanos que no tienen trabajo, que no llegan a fin de mes. Y no es que me estoy yendo del tema, ¿no? No. Esto es cercanía del hermano. Yo me entero que mi vecino, mi vecina tiene COVID. ¿Hago algo? No solo oro. ¿Tomo el teléfono y le pregunto si tiene para comer? Porque dejarle en la puerta de la casa una caja llena de comestibles no produce contagio. Hago obras de caridad con las escuelas públicas. Yo que trabajo en una escuela pública, que no reciben ayuda. Y después tanto se habla, y no hablemos de ese tema, porque ahí sí que me voy a ir. Tantas formas de ayuda. Los sacerdotes. Ayudar a mis sacerdotes. Pensar si realmente tienen lo que necesitan para todo. Su pastoral, sus situaciones reales en su parroquia. Ahora que las misas tienen un número limitado de fieles, ¿será que mis sacerdotes tienen? ¿Les alcanza para llegar a fin de mes? Porque la colecta es menor. Nosotros en el Salmo 151 meditamos: tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son auténticos. El salmista lo grita: tú, Señor, estás cerca. La pregunta es, ¿yo estoy cerca? ¿Yo estoy cerca, Señor, tuyo? ¿O tengo estas dos actitudes que acabamos de meditar de no proximidad a Dios cuando caigo en el pecado y de no proximidad al hermano por comodidades y miles de debilidades personales? Pero me encantaría que Claudi ahora nos sumerja en el último momento, que es la paciencia en la tribulación, para cerrar este tema y después hacer un pantallazo completo de lo que dijimos, así, tic, 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 y que nos quede una idea completa de este salmo, que, ojo, son unos pequeños versículos de un salmo que nos llevaría toda la vida. ¿No, Claudi? Así es. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús
Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que amigo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Bien, hermanos. El último momento de esta meditación es precisamente el versículo 147, y muestro al Cristo de la paciencia porque de eso vamos a hablar. Paciencia en la tribulación. El versículo 147 dice: me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras, esperando tus palabras. Hermanos, bueno, personalmente soy una enamorada del Cristo de la paciencia. Para quien no lo sabe, es el Jesús de Santa Teresa de Ávila, que se le manifiesta a ella, y en donde ella, en una visión intelectual, tiene a Cristo todo llagado, todo encarnizado, hecho carne viva, y que Jesús le dice: aquí estoy sentado, Teresa, esperándote. Y ahí es el comienzo de la conversión de Teresa. Es cuando ella se da cuenta que Cristo estuvo esperándola cantidad de años para que ella dé el gran paso de la conversión verdadera, donde ya nunca más volvería atrás. Y para hablar de esto, porque si el Salmo nos dice esperando tus palabras, esperar las palabras de Dios, es hablar de paciencia. Y para eso me iluminó una carta del Papa Francisco, que precisamente donde él nos habla de la paciencia como lo contrario a la resignación.
Y recuerdo que una vez en la escuela de formación, cuando era presencial, que toqué este tema, yo dije, la resignación no es cristiana. Y evidentemente no es cristiana. Cuando nosotros a veces decimos, bueno, porque a veces nosotros lo decimos creyendo que estamos bien, o sea que, como diciendo, bueno, al fin me resigno de tal hecho. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Que uno dice, bueno, necesito resignación. O la enfermedad personal o de un hijo. Y nosotros creemos que la resignación es una virtud. Y no, hermanos. ¿Por qué decimos que no es cristiana? Porque la palabra nunca habla de resignación. Nunca. El apóstol Santiago, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, escuchen lo que dice. Lo vamos a leer porque es re importante. Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Que la paciencia los lleve a la perfección y así serán hombres completos y auténticos sin que les falte nada. Impresionante. Impresionante el apóstol Santiago. Cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. El Papa, cuando toca este tema, les está hablando a todos los cristianos perseguidos en el mundo y que dan la vida hasta la muerte por anunciar el Evangelio. El Papa les habla a todos los cristianos que sufren la persecución y les dice que Dios, Padre, los ha hecho entrar en paciencia. Que Dios Padre los ha hecho entrar en paciencia. Como el Señor fue entrado en paciencia en el momento de su pasión. Con este pensamiento, el Papa les habla a los que están viviendo en su piel, en su carne, el drama de la persecución, de la enfermedad, de la muerte. ¿Y qué les va a decir el Papa? Que por el contrario, lo que Dios quiere cuando nos hace vivir la paciencia es hacernos entrar a vivir el gran gozo. Nos dice, ¿cómo el gran gozo? Si estoy sufriendo, ¿cómo el gran gozo? Entonces el Papa responde a todo esto, ¿no? A todos estos cuestionamientos que nosotros a veces no lo entendemos al Papa. Estamos hablando de sufrimiento en la paciencia, que vamos a entrar en el camino de la paciencia y el Papa nos habla de vivir el gran gozo. ¿Cómo es esto? Es contradictorio, aparentemente. Dice, porque cuando se cede a la impaciencia y se eleva la voz, es necesario recordar sobre todo la paciencia que Dios tiene con nosotros. Lo que le pasó a Teresa. Esta fue la experiencia de Teresa. Solo que ella lo vivió como una experiencia mística, que le vino de lo alto. O pensar, dice el Papa, pensar en esos padres que acogen a sus hijos, un papá y una mamá que acogen a un hijo con un problema para toda la vida, mientras esté en este mundo.
una discapacidad o enfermos de otra índole. Y esos padres, como Dios Padre a nosotros, esos padres acogen a sus hijos con paciencia. Y la actitud de esos padres no es resignación, hermanos, es amor paciente. Y el Papa nos explica la etimología de la palabra paciencia, que sinceramente para mí fue toda una revelación. Fue toda una revelación. Porque yo siento que siempre el Señor a mí me hace caminar en la paciencia. Toda mi vida fue así. Desde que lo empecé a seguir a Jesús a los 16 años. Toda mi vida me llevó por ese camino. El Papa dice, en su etimología, la palabra significa llevar arriba, llevar sobre los hombros. Un comportamiento que cansa, es cierto, dice el Papa, cansa. Pero el paciente lleva hacia arriba, sobre sus hombros, se hace cargo, no deja el problema, no deja de sentir el límite, no deja el sufrimiento, se hace cargo del propio límite y lo hace incluso con tanto amor que el amor se convierte en gozo, alegría, paz, paciencia, longanimidad, y ahí vienen todos los frutos del Espíritu. No es fácil entender lo que es la paciencia, lo que es ser paciente en la vida, lo que significa ser paciente frente a las pruebas. Podemos decir que la paciencia no es un comportamiento de los que piensan que tener paciencia es llevar en la vida una derrota. No, no es una derrota. Porque la derrota es resignación. Los que creen que llevan en su vida una derrota es porque están resignados. No es una actitud cristiana. Es como decir, los que muchas veces sienten eso, es como decir, bueno, en la lotería de la vida me ha tocado esto y bueno, lo llevo adelante como puedo. Eso no es paciencia. Precisamente el apóstol Santiago no habla de resignación. Habla de la virtud de la paciencia. Paciencia, por lo tanto, significa, a ver, hermanos, pongámonos en esa línea del Espíritu. Pongámonos en esa sintonía con el Espíritu. Tener paciencia significa llevar arriba y no confiar a otro que lleve el problema. Lo llevo yo. Esta es mi dificultad, este es mi problema. ¿Me hace sufrir? Claro que me hace sufrir, pero lo llevo porque mi Padre que me ama me da la fortaleza. Lo llevo hacia arriba el problema porque es mi salvación. Porque esto lo permite Dios para un camino de purificación que me lleva hacia algo grande. Y me animo a dialogar, dialogar como la sabiduría de saber que dialogo con este límite que me duele. Fíjense, hermano, que muchas veces el impaciente no sabe dialogar con los propios límites, no los quiere ver, no los quiere escuchar, prefiere ignorarlos.
grave error. Gran error y grave error. El paciente sabe dialogar con los límites. La paciencia es una beatitud. Es la virtud de aquellos que caminan, no de los que están quietos o cerrados. Es soportar, pero en el sentido del amor cristiano. Como decía Pablo, también lo dijo la palabra soportar. Sepan soportar las cargas unos con los otros. Llevar a los hombros, las cosas no agradables de la vida, también las pruebas. Y el Papa dice mucho, pero termino diciendo la última frase del Papa. Dice él, la paciencia que Dios tiene conmigo, con cada uno de nosotros, la paciencia de Dios al acompañarnos en estos tiempos difíciles, en donde tantos hijos se le rebelan, nos hará bien pensar que nosotros tenemos un Padre que es paciente con nosotros. Y además, que envía a su Hijo Jesús y lo hace entrar en el camino de la paciencia por amor a nosotros, porque ya no sabe más qué hacer. Entonces envía a su Hijo, lo hace entrar en este camino, lo hace entrar en paciencia, sobre todo en el momento de la pasión. En su Evangelio, Lucas dice que el Señor fue decididamente hacia Jerusalén. La decisión de tomar la misión sobre sus hombros, llevarla hasta la muerte y muerte de cruz, fue una decisión en paciencia. Jesús cargó sobre sus hombros y llevó hasta el final. Pero por supuesto, esto no es fácil, hermanos. Esto necesita oración, y volvemos al comienzo, oración. Con profunda fe, perseverante, con profunda fe, perseverante y valiente, con la certeza de la cercanía de Dios y con la paciencia de que al abrazar y cargar sobre mis hombros el dolor que me toca, el límite que me toca, en medio de lo que fuere de este mundo, si lo hago con todo esto que hemos meditado y mucho más que nos queda por decir, es realmente hacer la voluntad del Padre. Realmente, muchas veces podemos estar sufriendo, pero qué hermoso es decir, estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy caminando en su voluntad. Siento que estoy pisando las huellas de la voluntad del Padre. Como decía Teresa. Esto es hermoso, hermanos. Y quiera Dios otorgarnos esta gracia. Quiera Dios concedernos este don tan precioso, para que con el salmista nosotros podamos clamar con fe, con perseverancia, siendo valientes en la tribulación, en estos tiempos tan difíciles, siendo corajudos en medio de la prueba. Y bueno, y amando por encima de todo, con paciencia
lo que Dios permite que vivamos para nuestro bien porque nos ama. Hermanos queridos que están aquí, que están escuchando con tanto amor, quiero darles las gracias. Habría mucho por decir y siempre ustedes saben que yo preparo muchísimo y muchas cosas quedan sin decir porque es mucho, pero que todo esto nos haga bien, que todo esto nos ayude a caminar hasta con gozo, como dice el Papa Francisco, a gozarnos, a poder decir, Señor, me gozo en mis tribulaciones, porque no sé qué me depara este camino, hacia dónde me llevas, pero seguro que hay una promesa de fidelidad de Dios que me espera al final. Amén. ¿Compartimos una canción para cerrar? La oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Y la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. A mí me dijeron que solo Dios basta y que la paciencia todo lo alcanza. A mí me dijeron que solo Dios basta y que la paciencia todo lo alcanza. Qué hermoso, Adriana, la verdad, maravilloso. Maravilloso cómo lo fuiste llevando y enseñando cómo ser persistente en la oración, en la tribulación. Porque muchas veces cuando estamos en los momentos más difíciles es cuanto más nos cuesta y más nos alejamos de Dios, ¿no? Realmente bellísimo. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Y una cosa que quiero decir, son tantos los testimonios, los rostros que vienen al corazón de tantos hermanos que realmente viven todo esto que vamos diciendo, la fe, la perseverancia, la paciencia, que viven las virtudes en grado heroico. Hermanos que están quizá calladitos, ocultos, pero hermanos, en mi corazón solo hay gratitud a Dios por esos hermanos que construyen nuestra fraternidad y a todos los hermanos que construyen el mundo con su testimonio, hasta dar la vida, como lo dijo el Papa, en el Oriente, que fueron tantos perseguidos en el 2018. O sea que realmente tenemos tantos hermanos que nos construyen con su vida, y de todo esto se entreteje la meditación, ¿no es cierto? Yo creo que mientras hablábamos, a ustedes también le vienen rostros, personas, historias, todo está entretejido, está todo amalgamado, y todo esto, que esta radio lo siga anunciando, pregonando, gritando. Yo los animo, hermanos, y a todos los que nos están escuchando, bendigo a Dios por nuestros hermanos que con tanto amor y tanta perseverancia hacen este servicio. En nombre de todos, yo les doy las gracias, en nombre de nuestra iglesia amada de Córdoba y del mundo, les doy gracias porque son anunciadores y profetas de la buena noticia. Gracias, hermanos, gracias con toda mi alma. Gracias. Gracias a vos, Adri, por supuesto, gracias a vos, gracias por el sacrificio, que sabemos que es un sacrificio con tan cantidad de cosas que tenés, de preparar un tema, venir a darlo, venir a estar con nosotros. Yo sé que es un sacrificio, pero aún así, vos dijiste, acá estoy presente, y vaya que si estuviste presente.
Mirá, viste, yo pensaba esto, ¿no? No sé si te acordás del cuento de Hansel y Gretel, cuando se meten en el bosque, que iban tirando miguitas de pan para salir después, para que no se les perdiera el camino. Bueno, a mí me parece que lo que vos hiciste fue eso, tirarnos miguitas de pan para sacarnos del desierto. Entonces nosotros tenemos que ir comiendo esas miguitas para salir del desierto y llegar de nuevo a estar en presencia de Dios. Gracias por las miguitas, que fueron muchas, fueron abundantes y nos está marcando un camino. Gracias, Adri, en serio. Un placer que estés con nosotros, un placer. Y espero que no sea la última vez. No va a ser la última vez porque me llenan el alma y Está tan lindo acá que está como para armar 3 carpas y quedarse. ¿No? ¿Viste? hermoso. Cuando no te querés ir, cuando no te querés ir, estás ahí, esto está tan lindo que está para quedarse. Pero tenemos que, bueno, liberar a nuestra audiencia. Sí, Que no sean autoliberados. Claro, más de uno habrá dicho, no, esta no la termino más. Pero estuvo muy lindo, la verdad, no daban ganas de irse. Así que bueno, vamos a liberar a la audiencia, Claudia, ¿qué te parece? Le abramos en la puerta a las ovejas para que vayan a pastar. Le agradecemos a todos, especialmente a vos, Adriana, y a todos por acompañarnos. Y bueno, seguramente estoy convencida, como ha llegado en mí, en cada uno de ustedes, el mensaje del Señor. Y bueno, esta fuerza para orar en la tribulación. Y nos vemos el próximo lunes, entonces, a las 18 horas, en esto que es... En sintonía con el Espíritu. Bendiciones para todos. Chao. Bendiciones. Tu presencia quiero estar, Señor, conectado siempre a tu amor. En tu presencia quiero estar, Señor, escuchando siempre tu dulce voz.